¿Cuánta masa muscular podrías ganar? ¿Cuánta grasa corporal podrías perder? ¿Cuál es el total de fuerza con el que podrías progresar en función de tu nivel? En este vídeo vas a entender cómo se comporta la genética y vas a poder determinar si tienes buena genética, si no la tienes y cuál va a ser tu potencial de progreso. Empezamos. Oye, por cierto, espera un segundo. Quiero comentarte que por menos de lo que te cuesta entrar a una discoteca, hemos creado una formación completa en la que te enseñamos a crear tu rutina desde cero y manejar todas las variables para que realmente mejores en el gimnasio. Lo tienes aquí abajo en la descripción y lo dicho, ahora mismo está por un precio simbólico para que lo puedas aprovechar, pero por tiempo limitado va a subir. Míralo, échale un ojo y aprovechalo. ¿Por qué algunas personas parecen mejorar tantísimo en su entrenamiento y en el gimnasio y hay otras personas que realmente parece que no mejoran nada? Bueno, para contestarte a esta pregunta voy a ponerte una pequeña metáfora y te hago otra pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen cocinar de forma estupenda unas lentejas y otras personas parece que cuando hacen lentejas es como una especie de masa, de cemento y no está nada rico, no están nada buenas? Permíteme que te cuente. Imagínate por un segundo que todos nosotros tenemos 23 bibliotecas a las cuales asistir para poder coger una receta y hacer unas lentejas que estén buenísimas. Tenemos 23 bibliotecas. Dentro de cada una de estas bibliotecas tenemos además un montón de libros súper interesantes donde podemos coger diferentes recetas para hacer unas muy buenas lentejas. Y dentro de cada uno de estos libros tenemos además un montón de recetas con las cuales sabemos que si elegimos la receta adecuada, si elegimos la mejor receta del libro, podemos hacer unas lentejas que estén buenísimas. ¿Qué significa? Tenemos 23 bibliotecas, que serían los cromosomas. Dentro de estas bibliotecas tenemos un montón de libros, que serían los genomas, y dentro de cada libro tenemos un montón de recetas, que serían los genes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eliges la receta adecuada, se expresa una comida, unas lentejas que están buenísimas. Los genes tienen la capacidad de expresar ciertas proteínas y justamente estar vinculado con esto que estamos comentando. Si eliges una buena receta, te aseguras unas buenas lentejas. Si tienes unos buenos genes, te aseguras unos buenos progresos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que además todo esto se va a ver condicionado por lo que llamamos la epigenética. Y es que ciertos genes pueden activarse más, activarse menos, expresarse o no expresarse en función del contexto. Ponte, por ejemplo, que estás en un sitio donde a la gente le encantan las lentejas. Y entonces siempre que vas a cualquiera de las bibliotecas, te das cuenta de que no hay buenos libros de lentejas. Te das cuenta de que vas a coger uno, pero al final es un libro muy malo porque a la gente le gustan muchísimo y entonces nunca están disponibles los libros buenos de recetas. ¿Qué es lo que ocurre? Que vas a coger un libro que va a ser más o menos aceptable, pero lo que está claro es que la receta final y el resultado final va a ser mucho peor que quizás el de otras personas que han elegido el libro que es el adecuado. Esto es la epigenética y es cómo el contexto puede activar, expresar o no expresar ciertos genes y en consecuencia favorecer o perjudicar tus resultados. Por ejemplo, en este caso, si en tu pueblo a la gente le gustan mucho las lentejas y cogen todos los libros de lentejas, a ti te va a tocar que directamente hagas una mala receta de lentejas y que no estén muy buenas. Si, por ejemplo, tu entorno, tus padres, tu madre no entrenan, hay un ambiente obesogénico, hay sedentarismo, fuman, beben, todo esto va a expresar que realmente la receta que te toque sea una receta no muy adecuada y por lo tanto que no progreses tanto como realmente deberías progresar. Por lo tanto, todo el mundo tenemos capacidad para progresar, pero pasan varias cosas. Y es que hay personas que tienen mucho más potencial para mejorar que otras, justamente por este reparto que hemos comentado a nivel de los cromosomas, el genoma y los genes, y hay personas que tienen mucha capacidad para progresar y otras personas que van a tener menos capacidad para progresar por factores de contexto, epigenéticos, familiares, obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que todo el mundo, independientemente de la diferencia que haya entre una genética y otra, o mejor dicho, una epigenética y otra, todos tenemos capacidad de mejorar. Si todos partimos de un punto A, todos tenemos capacidad para ir a un punto B, ya sea que esté aquí o ya sea que se encuentre en este sitio. Y el progreso siempre se va a comportar de esta forma. Es decir, al principio, cuando eres principiante, vas a tener una gran capacidad para mejorar. Pasar de este punto a este punto, vas a tardar relativamente poco tiempo en pasar de un punto a otro. Pero según vas cogiendo más experiencia y te vuelves intermedio, pasar de este punto a este punto vas a ser un proceso un poquito más lento. Y cuando ya eres muy avanzado, pasar de este punto a este punto prácticamente es inapreciable. Por lo tanto, al principio tenemos que entender que todos tenemos capacidad para mejorar. Evidentemente, todos tenemos un potencial diferente o un techo fisiológico distinto, porque depende de nuestras recetas y depende de nuestro libro de recetas, y tenemos que entender que cuanto más avanzado seas, más complicado va a ser progresar. Por lo tanto, la experiencia en el entrenamiento
Es decir, si eres intermedio, principiante o avanzado, no va a depender de cuántos años llevas entrenando, sino de cuál es tu capacidad para avanzar. Si, por ejemplo, eres una persona principiante, prácticamente vas a poder mejorar cada día. Y eso es lo que caracteriza a un principiante. Si eres intermedio, vas a mejorar prácticamente cada semana o cada mes. Y si eres avanzado, vas a avanzar cada varios meses en tu ganancia de masa muscular, tu ganancia de fuerza o en tu pérdida de grasa corporal. Esto es lo que realmente diferencia el nivel de entrenamiento que tenemos en un gimnasio. Y además de esto, tenemos que entender otro concepto, y es que realmente hay muchas más cosas vinculadas con tu progreso de la que realmente te imaginas. Por ejemplo, muchas personas piensan que realmente el progreso está únicamente ligado a tu genética, a tus genes o a esta receta para hacer lentejas. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que las personas somos seres con un componente muy alto a nivel biopsicosocial. Es decir, con un componente biológico, con un componente muy grande a nivel psicológico y además con un componente muy grande a nivel social. Esto significa que realmente vinculado con tu progreso vamos a tener aspectos biológicos que tienen que ver con tu capacidad para ganar masa muscular, tus genes, cómo se expresan, tus palancas, tu altura, un montón de conceptos puramente biológicos, también psicológicos, tu capacidad para concentrarte, para hacer frente a la adversidad, para hacer frente, por ejemplo, a pensamientos negativos, es decir, que estés estable a nivel psicológico y, por supuesto, un componente muy grande a nivel social. No progresa igual una persona, por ejemplo, que tenga el apoyo de su entorno que una persona, por ejemplo, que se vea juzgada, separada, simplemente por tomar ciertas decisiones o incluso por apuntarse a un gimnasio o querer mejorar su físico o su salud. Entonces, las personas, en todos los contextos, somos seres biopsicosociales. No solamente mejoramos más o menos por un componente genético, sino por un componente puramente biológico, por un componente psicológico y por un componente de contexto. Cuando juntamos de forma adecuada las tres variables principales, bio, psicosocial, es cuando realmente la persona se encuentra en equilibrio y puede expresar su máximo potencial. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me alegro de corazón que te haya gustado, me alegro de corazón que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción que tienes un detalle súper especial. Nos vemos.